pensábamos. Están aquí en Madrid, pero que les piensan coger muy pronto. Pues mira qué bien. Y que son de esos que han salido haciendo atracos como los de las películas, y son unos aficionados. Anda, sí, verdad. ¿Y qué más le ha dicho? Pues nada, que han dejado coartadas falsas en Aranjuez y en no sé cuántos sitios más, pero que son muy tontos. Ay, pues yo creo que sí son tontos. Sí, un poco. Y que el joyero está perfectamente de salud, que no ha perdido nada, porque todo lo tenía asegurado. Y ya sabemos todos que los seguros están podridos de dinero. Y tantos menudos edificios tienen, ¿eh? En cambio, nuestros queridos pobres. Total, hermana. Es un señor muy simpático, que no tiene ningún inconveniente en esperar a que estos señores se marchen para ocupar el piso. Claro, si es que estos señores se marchan. Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿A que sí? Se marchan. Sí. Como mi sobrino ya se encuentra mejor. Nada, pero ustedes no se pueden ir hasta que compren este restablecido del todo. Posiblemente nos tengamos que marchar antes. Sí, mis amigos han tenido noticias de México y tienen que adelantar el vuelo. Figúrese, no nos queda más remedio. Les digo a ustedes que no, faltaría más. Ustedes no se mueven de aquí hasta que pasen por lo menos 15 días. Mañana, cuando venga el comisario, yo le diré que suba. Y entre ustedes se ponen de acuerdo. Y ahora me voy a ir poniendo la mesa. Es que se está haciendo ya bastante tarde. Ale. ¿Me acompaña usted, hermana? Sí. Tráigase el cartel. Sí, muy bien.